tomar asiento, hermanos. No hagamos a Dios pequeño y a las cosas grandes. Él es nuestro Dios y Él es grande. Y en esta mañana hemos venido a adorarle. Abramos las Escrituras rápidamente. Vamos al libro de Génesis. Vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 3, un pasaje que creo que todos conocemos, capítulo 3 del libro de Génesis, versículos 1 hasta el versículo 19. Génesis 3, 1 al 19. Génesis 3 dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y comieron, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol el que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y vayamos también al Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 3 y versículo 38. Evangelio de Lucas capítulo 3. Versículo 38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Lucas 3, 38. Hijo de Adán, hijo de Dios. Me gustaría, antes de empezar este estudio hoy aquí en las Escrituras, haceros una pregunta. ¿Quién de vosotros ha escuchado la historia de la caída en Edén? Del pecado en Edén. ¿Podéis levantar la mano? ¿Lo habéis escuchado? ¿Vale? Creo que todos los que estáis aquí lo habéis escuchado, seguramente los que están ahí en YouTube también, o sea que no voy a hablar de algo que no conozcamos, hemos escuchado. ¿Quién ha enseñado la caída? ¿Profesores de escuela dominical? ¿También? Muy bien, muy bien, o sea que son pasajes que conocemos, ¿verdad que sí? Entonces, a la hora de preparar el mensaje y buscar al Señor en oración, mi corazón ha empezado a tener realmente una carga si estoy entendiendo bien o no lo que fue la caída. Y os voy a explicar por qué. Cuando estuvimos visitando el Museo de la Creación ahí en Estados Unidos, una de las cosas que veíamos ahí es que muchas veces las historias de la Biblia se comparten como historias. O sea, forman parte de esa especie de mitología sacrosanta, y enseñamos incluso a los niños, o enseñamos a nuestras congregaciones, la historia y el arca, la historia de Jonás y la ballena. Y luego decimos: ay, sí, que no fue una ballena.
Enseñamos la caída y mostramos esa especie de árbol maravilloso, ¿verdad? Me hace recordar a ese árbol de la película Avatar, con palomitas por ahí volando y luces de colores, y ese es el árbol de... Y empezamos en esa manera imaginativa a presentar la historia de la caída como si fuera una historia mitológica. Tal vez no es nuestro deseo, pero el error que cometemos es tan grave que perdemos el centro y propósito de lo que el Señor quiere enseñarnos en su palabra. Y hoy, al acercarnos a este pasaje, fijaros que, y los que estáis en el grupo internacional, me vais a entender rápidamente, forma parte de una serie de estudios que hemos estado dando a lo largo de la semana y que nos ha estado enseñando también la hermana Cami en el grupo internacional o en el estudio de los martes, de cómo toda esa Génesis forma parte de las verdades nuevo testamentarias. Y tenemos que regresar al Génesis para entender, como decíamos en uno de los vídeos, el Génesis de nuestra redención. No podemos entender el Nuevo Testamento y lo que ahí acontece si no entendemos profundamente lo que pasó en este momento, en este acontecimiento. Este acontecimiento, hermanos, no era una historia bonita. No, por supuesto, no es mitología. Esta historia es el inicio de nuestra redención. Y como vamos a descubrir hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver lo que implicó y el porqué de la tentación no fue simplemente comer un fruto prohibido, sino la rotura que eso significó entre el Hijo de Dios, mirad lo que estoy diciendo, y Dios mismo. Y cuando esa comunión fue rota, todos los hombres pecaron. No fue desobediencia, simplemente. Fue realmente una traición contra el Padre, y utilizando un término militar, una alta traición. Fue realmente una caída extraordinaria de rotura. No fue simplemente un dejar de oír. Sabemos en la Escritura que el primer pecado, la palabra utilizada para pecado, ya hay unas 14 palabras en griego y hebreo, la palabra hamartía o hamartos es la palabra más usada. Pero aquí la palabra no es ni hamartía ni hamartos, es upakoe, dejar de escuchar, dejar de oír. Eso es como se traduce desobediencia. Dejas de oír la voz de Dios. Pero fue mucho más que un dejar de oír. Fue una rotura, hermanos, entre un padre y un hijo. Y vamos a desarrollar este pensamiento para después hacer una aplicación a nuestra propia vida. Dios ha creado un ser maravilloso. Lo ha puesto en Edén. A ese ser le ha llamado Adán, sacado de la tierra. La palabra Adam en hebreo quiere decir rojizo. Ha creado también una compañera. Es la primera relación humana. Se encuentran en un lugar ideal. Se encuentran en una esfera extraordinaria. Dios tiene un plan maravilloso para esa primera pareja de seres humanos. Pero lo que nos llama la atención es que cuando Dios dice que creó, no utiliza ahí una palabra en hebreo como que creó Dios el cielo y la tierra, bará, sino que la expresión implica mucho más, porque en ese ser va a soplar aliento de vida. Amigo, a los animales no les sopló aliento de vida, aunque son seres vivos, ¿verdad? Los que estuvisteis en colegio, la mayoría, ¿sí? ¿Qué es un ser vivo? El que nace, crece, se reproduce y muere. Definición del libro. Pero no era un ser vivo. Había algo más. Dios ha creado ese ser a su imagen y semejanza. Estamos ahora contemplando este maravilloso ser que Dios pone en este lugar ideal. ¿Por qué marca la diferencia? Bueno, he leído en Lucas un detalle que se nos escapa. Se nos escapa. ¿Cuántas veces hemos leído la genealogía del Señor Jesucristo hasta llegar al Padre? Por supuesto, Cristo es Hijo de Dios. Por supuesto que sí. No hay duda alguna, ¿verdad? Y hemos hablado de la filiación de Jesucristo. Pero en ese pasaje, esa palabra, hijo de Adán, y Adán, hijo de Dios. La genealogía muestra que eres hijo de hijo de hijo de hijo. Eso es una genealogía. Y en esa palabra vemos que la diferencia entre Adán y las demás criaturas es que Adán no era solamente criatura o la cabeza de la creación o el ser más perfecto de la creación. Adán era hijo de Dios. Creado, sí. Engendrado, sí.
con un principio, a fin y al cuentas, diferente a Jesucristo, que no tiene principio de días ni fin de ellos, es Dios mismo. Pero este Adán es hijo de Dios. ¿Lo veis? Porque si no, la genealogía no lo hubiera dicho. No me estoy inventando nada. Lo que pasa es que esos detalles se nos escapan porque no leemos la Biblia pensando. Leemos la Biblia de corridos o leemos los teólogos y lo que los teólogos han dicho. Pero ahí vemos en este Génesis que Dios crea a un ser que es llamado Hijo de Dios por genealogía. Y que ese ser es a la imagen de Dios y que este ser además tiene el aliento de vida. ¿Os dais cuenta de esto? Es muy importante que entendamos esto, si no, no entenderemos el resto. Ahora ahí se encuentra Adán y Eva. Y habla con los animales como cualquier otro. Pero de repente esta serpiente se le acerca y lo primero que hace es poner en duda la palabra de Dios. ¿Lo veis? La palabra ahí que Satanás empieza la conversación con que Dios te ha dicho. El primer ataque en contra de Dios mismo es poner en duda su palabra. Y eso destruye el corazón del creyente porque le hace pensar que Dios ha mentido. ¿Os dais cuenta? Estoy escuchando de pastores que se vuelven ateos. Podéis ver ahí en YouTube. Estoy escuchando de hermanos que están escuchando esas voces críticas, de la alta crítica, de historiadores, arqueólogos, de la nueva revisión de las Escrituras, que rebajan la autoridad de la Biblia a la mera interpretación humana, así que Dios ha dicho. ¿Os dais cuenta? Y cuando tú dejas de creer en este libro y en la autoridad que Dios ha dado a través de este libro, llamas a Dios mentiroso. Por eso Génesis 1 al 11 son los capítulos de la Biblia más atacados que hay. ¿Te das cuenta? Así que Dios ha dicho. Hermanos, nunca pongamos en duda lo que Dios ha dicho. La mujer no solamente le respondió poniendo en duda y empezó a ir a duda, además, ¿qué hacía hablando con el diablo? Así que Dios ha dicho, claro que ha dicho, ¿quién eres tú? ¿Por qué no le reprendió y se apartó? ¿Dónde estaba Adán? Esta mujer está ahora yendo por su cuenta. Así que Dios ha dicho. Y lo siguiente que hace la mujer es añadir a la palabra de Dios. El segundo punto en el ataque. Bien, porque dice, no solamente, dice, no lo tocaréis. Dios nunca había dicho que no lo tocaran. Todo lo que había en el huerto del Edén era hermoso, era bonito. Todo, incluido ese árbol, que no podían comer. Era lo único que Dios había dicho, no comáis de este árbol. ¿Podían tocarlo? Pues probablemente sí. Dios no le había dado una prohibición, ¿lo veis? Pero añadió, y ese es el siguiente ataque de Satanás, poniendo en duda la palabra de Dios y añadiendo a la palabra de Dios. Y Satanás engaña de nuevo. ¿Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? ¿Qué estaba haciendo aquí el diablo? Poniendo en duda la relación con el Padre, pensando que Dios estaba engañándome, no diciéndome toda la verdad, llevándome a un lugar donde lo que pasa es que Dios no quiere que yo sea como Él. ¿Os dais cuenta? Nos dice Ezequiel 28, Isaías 14, que ese era el plan del diablo, ser como Dios. Ese era el corazón del mismo Satanás. Ezequiel 28 y Isaías 14. Pero fijaros, hermanos, ¿cuál es el mordaz ataque del diablo? ¿Cuál es? Poner en duda la relación con mi Padre. Pensar que mi Padre no me ama, no quiere lo mejor para mí, me ha engañado, me ha puesto en un lugar donde realmente Él me está ahí controlando. Y la duda ahora ha entrado en el corazón del hombre, en este caso de la mujer.
Y en ese aspecto, el problema de la tentación no fue solamente extender la mano y tomar y comer, y veremos lo que eso significó, por supuesto. Pero el problema de la tentación empieza en ese momento en que la relación entre padre e hijo es rota por la duda. ¿Estáis conmigo? ¿Veis la complejidad de esa tentación? La mujer, dice el versículo 6, vio que el árbol era, fijaros en estas tres cosas, era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Quién puso esas ideas en su mente? Satanás. Porque dudó de su padre. Y estas tres cosas, bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable, estas tres cosas, hermanos, es el plan de ataque del diablo cuando nos tienta a nosotros. No ha cambiado el diablo en su táctica, porque nosotros, hombres mortales, tampoco hemos cambiado en nuestra actitud hacia Dios. Y en nuestra actitud hacia lo que es bueno, según nosotros, lo que es agradable a nuestros ojos y lo que es codiciable para nosotros. Y cualquier tentación que cualquiera de nosotros suframos se centra en esos tres puntos destructivos. Mira, voy a mencionar dos pasajes. Uno se encuentra en Santiago 3:15. Vamos un momento a Santiago 3:15 y iremos al Nuevo Testamento para descubrir la misma línea de pensamiento. Santiago, rápidamente vayamos al libro de Santiago, el capítulo 3, versículo 15. Santiago 3:15, dice, porque esta sabiduría, hablando de la sabiduría del mundo, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Terrenal, bueno para comer, animal, agradable a los ojos, diabólica, árbol codiciable. La codicia del diablo. Pero vayamos a otro pasaje en 1 de Juan 2:16. 1 de Juan 2:16. 1 de Juan 2 y versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, escucha esto, los deseos de la carne, 1, los deseos de los ojos, 2, y la vanagloria de la vida, 3, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el Padre, como ha dicho el versículo anterior, el que hace la voluntad del Padre, permanece para siempre. ¿Os dais cuenta del paralelismo? Satanás vino y tentó a una mujer con estos tres puntos. Y en Isaías 14 descubrimos ahí que era lo mismo que él quería hacer, ser igual a Dios. Él tenía un deseo codiciable, por eso es diabólico. Porque cuando la mujer vio ese fruto, la palabra en hebreo es muy pictórica, lo que está diciendo es que lo disfrutó, lo codició. ¿Verdad que sí? La paga del pecado es muerte. Pero hermanos, el pecado es muy atrayente. ¿Verdad que sí? Porque si cuando pecamos muriéramos de inmediato, ninguno de nosotros pecaría. ¿A que no? Isaías 14. El problema que hay, hermanos, el problema que hay es que la paga del pecado no viene de inmediato. Es como la paga extra que nunca llega. Algo así nos pasa. La paga del pecado llega tarde. Y por eso el mundo que está ahí fuera no tiene ningún miedo, ningún temor, ningún problema. Sigue pecando. Y hermanos, tú y yo seguimos pecando hacia nuestro Padre porque rompemos la relación con el Padre cuando pecamos. Pero ¿qué es lo que Satanás muy astutamente nos ha hecho ver? Es que, he mentido. Uy, soy un mentiroso. Sí. Uy, mis ojos han mirado la desnudez de una mujer. Uy, es que soy un orgulloso. Y esa lista de pecados que sí involucra eso, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el orgullo,
lo centramos ahí y pensamos, uy, qué malo que soy porque he hecho esto y esto y esto y esto y esto. Uy. ¿Ah? Adán y Eva comieron, comieron, no tenían que haber comido. Pero es que el resultado de comer, el resultado de caer en cualquier pecado, ¿sabes por qué hemos llegado hasta ahí? Porque hemos roto la relación con el Padre. Es lo que quiero que podamos entender. Porque cuando mi corazón ama más el placer de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, en lo que sea, lo que estoy haciendo es dando la espalda a Dios para abrazar aquello que me da placer. El pecado de Adán, amados míos, es un pecado basado en la mentira, pero en la rebelión en contra del un hijo hacia el Padre. ¿Os dais cuenta? Podemos ahora enfocar más, entender más lo que fue la tentación. De verdad, para mí estos pensamientos a lo largo de esta semana, os aseguro que me han llevado a la cruz. Me han llevado a la cruz. Y los que estáis en el grupo internacional y habéis escuchado los podcasts, sabéis también de dónde vienen esas enseñanzas. Y la bendición que ha sido para todos nosotros darnos cuenta del reto que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. La pregunta entonces que tengo para mí mismo hoy es cómo está la relación con mi Padre, con Dios. Y dirás, es que todos somos hijos. No. Porque en ese momento donde Satanás tomó el control de la humanidad, la primera pareja cayó en pecado. La Biblia habla, y estas son palabras del Señor Jesucristo, cuando Él dijo, vuestro padre, el diablo. ¿Lo recordáis? Así que no todos los hombres y mujeres son hijos de Dios. No todos, ¿eh? Son hijos del diablo. Y si tú no has pedido perdón al Señor por tus pecados, y si tú no has reconocido la necesidad de salvación, y has pedido a Dios que te limpie de tu pecado, y te limpie de esa relación rota, tú eres hijo del diablo, no eres hijo de Dios. Fijaros la dureza de estas palabras. ¿Os dais cuenta? Y sí, que todos vienen a vuestra memoria, seguro, y recordáis la parábola del... A mí me gusta llamarle del Padre Misericordioso. Le llaman la parábola del Hijo Pródigo. Pero el hijo que se quedó en casa, ese es el problema. El hijo que fue y pecó y se arrepintió, volvió a la casa del Padre. Pero el otro estaba tan autosatisfecho en sí mismo que su relación con el Padre no era la correcta. Era de orgullo, de vanagloria. De verdad, ¿sabes una cosa? El día que nos damos cuenta de nuestro pecado delante de Dios y que ha roto nuestra relación con Dios es un día glorioso. Pido al Señor que cada uno de nosotros podamos ver el pecado en el lugar correcto de rotura de nuestra relación con nuestro Padre. No solamente robar o mentir, es que tú y yo, cuando pecamos, rompemos la relación con nuestro Padre. Le damos la espalda, le damos un bofetón a nuestro Padre. Es lo que hizo Adán y Eva. ¿Os dais cuenta, amados míos? Y luego podemos decir, ¡ay, papacito! ¿Verdad? ¡Ay, mi papá! Ya. ¿Cómo estás viviendo para tu papá? Abba, Padre, ya. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estoy viviendo en mi relación con Dios? Hermanos, yo estoy hablándome a mí mismo porque es que tengo que hacerlo. Necesito que Dios me transforme en mi relación con mi Padre, porque yo muchas veces he pecado contra el Señor. En la vanagloria de la vida, en el deseo de los ojos, en los deseos de esta carne. Y he roto la relación con mi Padre. Malas noticias, ¿verdad que sí? Pero si lo vemos desde esta perspectiva, entenderemos el por qué la caída fue tan dura. Y Dios sabía lo que había pasado y se acercó a Adán y le dijo, hey, ¿dónde estás?
El padre saliendo a ver si su hijo viene. Hey, ¿dónde estás? Tuve miedo. Estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué hace Dios esas preguntas? Él ya lo sabía. ¿Sabes por qué las hace? Para que Adán confiese lo que ha pasado. ¿Pero qué es lo que hace Adán? Lo mismo que tú y que yo. La mujer que tú me diste. ¿A que sí? Las circunstancias de la vida, Señor. Una frase que oí, y es una peli esto. Satanás hablando y diciendo, yo no empujo a nadie a pecar, yo simplemente preparo el escenario. Ya. Nuestra carne nos empuja. Pero si vemos nuestra relación con nuestro Padre, y cuando nuestro Padre viene a nosotros y nos dice, hey, ¿dónde estás? Es para que podamos confesar, Padre, he pecado. He roto mi relación contigo. Estoy frío. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos fríos? Esta dichosa pandemia ha enfriado los corazones al punto de la muerte espiritual de muchas iglesias. De muchos llamados cristianos. Donde como ya no han podido hacer el rito, entonces ya se han sentido como, oh, ¿y ahora qué hago? No puedo ir a la iglesia, no puedo cantar los himnos. No puedo hacer esto y esto y esto y aquello. No puedes hacer nada de eso. Gloria a Dios. Que no puedes hacer nada. Pero tu Padre no ha cambiado. Y puedes ir a Él y orar y depender de Él y confiar en Él en medio de la prueba. No hemos pasado una persecución, hermanos. Estamos aquí hoy. Todavía no ha empezado la guerra con Rusia. Ya veremos si empieza, qué pasa. Pero mi Dios no ha cambiado. Me dirijo hacia el último punto en este mensaje. En Lucas capítulo 4, Satanás se acerca de nuevo al Hijo de Dios. ¿Recordad esa tentación? Vayamos un momento ahí rápidamente. Lucas capítulo 4. Versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandaré acerca de ti que guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hermanos, ¿qué veis aquí? Oh, Jesucristo tentado con los deseos de la carne. No, porque su carne no tenía concupiscencia, Él era santo, puro, no había pecado en Cristo. Oh, Jesús tentado en los deseos de los ojos. No, porque Él era 3 veces santo. Oh, Jesús tentado en la vanagloria de la vida, el orgullo. No, de reyes, Señor de señores, no tiene vanagloria. Qué equivocados hemos estado tantas veces en interpretar estos pasajes viendo las partes de la tentación. ¿Dónde estaba la tentación? ¿Dónde empieza la tentación? Con esas palabras, si eres hijo. ¿Lo veis? ¿Qué estaba intentando hacer Satanás? Romper la comunión entre el Hijo y el Padre, poniendo duda del amor del Padre hacia el Hijo. Poniendo una brecha de incredulidad entre el Padre y el Hijo. Si eres hijo,
si eres hijo. Tomo algunas ideas que no son mías. Y una vez más, si habéis escuchado los podcasts, seguro que será conocido ya, sabéis de dónde vienen estas ideas. Lo reconozco. Pero vemos ahí un paralelismo tremendo. Un jardín del Edén con un hijo. Un desierto con un hijo. La misma tentación. Pero no funcionó esta vez. Porque el Hijo de Dios sabía quién era su Padre. Y no cayó en pecado. Por eso tú y yo estamos hoy aquí, por la gracia de Dios, con el mismo amor que el Padre nos ha dado. Y la Biblia nos dice que aquellos que hemos creído, hemos venido a ser hechos hijos de Dios. Nosotros, sí, tú y yo, que éramos hijos del diablo, que andábamos en el placer de la carne y de los ojos y la vanagloria de la vida. Éramos rebeldes, cuyo destino eterno era el mismísimo infierno, separados del Padre. Es lo peor que hay en el infierno, no es el fuego abrasador, es esa relación rota, final, ultimátum, sin oportunidad alguna. Pero tú y yo, amado mío, tenemos el privilegio de orar y decir, Abba, Padre. Y cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre. Porque el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Palabras del Señor Jesucristo. ¿Os dais cuenta? Qué preciosa relación con mi Padre. Satanás no fue redimido nunca. Será lanzado al lago de fuego, creado para él y para sus ángeles. El hombre es un extraño en el infierno. El infierno no fue creado para el hombre, fue creado para los ángeles caídos. No hubo redención para ellos. Pero Dios en su misericordia planeó redimirnos y darnos vida. La próxima vez que Satanás venga y nos tiente, pensemos si realmente vale la pena romper la relación con mi Padre, con tu Padre, con nuestro Padre, por un plato de lentejas, por el orgullo de la vida, por lo que produce placer momentáneo. ¿Vale la pena bofetear al Padre? Yo espero que no. Adán lo hizo. Y creo que veremos a Adán en el cielo. Creo que él entendió el sacrificio que significó que su hermano, lo pongo con estas palabras, el segundo Adán, Jesucristo, viniera a morir. El protoevangelio, así llamado, ese pasaje que habla de cómo la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Y cómo esos juicios, ¿verdad?, de los cuales hemos hablado y seguiremos hablando en Adoración de Siervo, en la clase que estamos preparando. Esos juicios, hermanos, que rompió el lugar del hombre y la mujer en el propósito divino. Que rompió tantas cosas hermosas que Dios estaba haciendo. Ahora esos juicios fueron colgados en la cruz. Y que nosotros hemos recuperado por fin una relación con nuestro Padre que nunca antes habíamos disfrutado. Y hoy podemos acercarnos a Él y decirle, Padre, estaba perdido y me encontraste. Fui rebelde y me perdonaste. Andé sucio en este mundo y me lavaste. Fui ciego y me diste vida y luz. Andé en tinieblas y alumbraste mi camino. Padre amado, soy indigno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. Y el Padre extenderá sobre ti el rostro. Anduve perdido, pero me encontraste. Quiera el Señor ayudarnos en su misericordia y bondad a recuperar la relación con nuestro Padre. Vamos a andar.
Vamos a orar. Señor amado, te doy tantas gracias. Tantas gracias. Tantas gracias, Padre. Porque el primer Adán cayó, pero nuestro segundo Adán, el Señor Jesucristo, no cayó. Nos ha salvado, nos ha dado vida y vida en abundancia. Ayúdanos a andar a la luz de tu palabra, en esta vida nueva que tenemos en tu misericordia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Sé que me he extendido más de lo normal hoy y os agradezco vuestra atención. Vamos a pasar la ofrenda y os animo a que podamos sostener a la iglesia. En estos momentos necesitamos realmente mantenernos ofrendando. Los hermanos que estáis en YouTube, también podéis ofrendar, formáis parte de nuestra congregación, hay un símbolo de dólar ahí y no queremos ser peseteros, los que me conocéis lo sabéis bien, no me gusta el Señor.